¿Alguna vez ha sentido que todo a su alrededor se derrumba? ¿Que los planes que usted había trazado con tanto cuidado simplemente no salen como esperaba? ¿Que por más que intenta mantener el control, algo invisible parece mover las piezas del tablero sin pedirle permiso? Si es así, no está solo. Todos hemos estado ahí, en ese punto donde la ansiedad se convierte en un compañero constante y donde el miedo al futuro parece más grande que la fe en el presente. Pero hoy quiero decirle algo que podría cambiar su vida. No se preocupe, confíe en Dios. Lo sé, es fácil decirlo, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, confiar suena sencillo. Pero cuando los problemas llegan uno tras otro, cuando las cuentas se acumulan, cuando la salud se debilita o cuando alguien a quien ama le da la espalda, confiar parece una locura. Sin embargo, es precisamente en ese momento cuando su fe se convierte en su mayor poder. Permítame contarle una historia. Había una mujer llamada Elena. Tenía un pequeño negocio de panadería. Durante años trabajó sin descanso, levantándose antes del amanecer, amasando pan con la esperanza de darles a sus hijos una vida mejor. Todo parecía ir bien, hasta que un día, una gran cadena abrió una tienda justo frente a la suya. En cuestión de meses, sus ventas se desplomaron. Las noches se llenaron de insomnio, y su mente repetía una sola pregunta: ¿por qué a mí? Intentó de todo: promociones, nuevos productos, publicidad. Nada funcionaba. Hasta que un día, completamente agotada, se sentó en el suelo de su panadería vacía y dijo en voz alta: «Ya no puedo más, Dios, si esto tiene un propósito, muéstramelo». Al día siguiente, una tormenta eléctrica dañó los hornos de la cadena competidora y cerraron por varios días. Mientras tanto, la gente volvió a su panadería, recordando el sabor del pan artesanal y el calor humano que solo Elena ofrecía. En cuestión de semanas, no solo recuperó a sus clientes, sino que duplicó sus ventas. Y cuando le preguntaron cómo lo había logrado, su respuesta fue simple: dejé de preocuparme y comencé a confiar. Esa historia, aunque sencilla, encierra una de las verdades más poderosas de la vida. La preocupación no cambia el futuro, pero la fe transforma el presente. Cuando usted se preocupa, su mente se llena de ruido. No puede pensar con claridad, no puede crear, no puede avanzar. La preocupación es como una nube que tapa el sol de las oportunidades. Pero cuando confía, algo dentro de usted se alinea con la vida. Usted empieza a ver posibilidades donde antes solo veía problemas. Empieza a actuar desde la calma y no desde el miedo. Y quiero que recuerde esto: la preocupación es una elección, al igual que la confianza. Usted puede elegir en qué enfocar su energía, puede gastar sus días imaginando todo lo que podría salir mal, o puede decidir creer que, pase lo que pase, hay un propósito mayor detrás de cada situación. La mayoría de las personas se despiertan cada día con una lista de preocupaciones en la mente. Se preocupan por el dinero, por el trabajo, por el futuro, por lo que otros piensen. Pero muy pocos despiertan con gratitud y con fe. Y ese es el primer gran error: creer que el control total nos pertenece. Usted no puede controlar el viento, pero sí puede ajustar las velas. No puede cambiar lo que la vida le lanza, pero sí puede decidir cómo reaccionar ante ello. Confiar en Dios no es rendirse, es entender que hay una sabiduría superior guiando sus pasos, incluso cuando no la comprende. Recuerde, muchas veces, cuando algo no sale como usted esperaba, es porque Dios está protegiéndolo de algo que no puede ver todavía. Escriba en los comentarios: confío en el plan de Dios, porque esa afirmación tiene poder. Cada vez que la repite, le envía a su mente una orden: deja de temer, empieza a creer. Piense en todas las veces que se preocupó por algo que al final se resolvió solo. ¿Cuántas noches perdió el sueño por situaciones que, con el paso del tiempo, terminaron teniendo un sentido? La vida tiene una manera misteriosa de acomodar las piezas. Pero mientras usted se desespera, el plan sigue en marcha, aunque no lo entienda. La clave está en cambiar la pregunta. En lugar de decir: ¿por qué me pasa esto?, diga: ¿qué quiere enseñarme esto? Cada obstáculo lleva un mensaje oculto, y solo los que confían lo descubren. Ahora mismo, quizá usted está pasando por algo difícil, quizá se siente sin salida, pero déjeme decirle esto con absoluta certeza: su historia aún no ha terminado. Lo que hoy parece una derrota, mañana será una lección. Lo que hoy parece una pérdida, mañana se convertirá en una bendición.
Cuando confía en Dios, su mente se aquieta, su corazón se fortalece, y lo más importante, su visión se aclara, empieza a notar señales, coincidencias, oportunidades, y no es magia, es enfoque. Cuando su mente deja de estar atrapada en el miedo, puede ver lo que antes estaba frente a sus ojos, pero no lograba notar. Usted no puede avanzar con fe y preocupación al mismo tiempo, tiene que soltar una de las dos. La preocupación lo ata al pasado, la fe lo impulsa al futuro. Muchos de los grandes líderes espirituales y empresarios exitosos que he conocido tienen algo en común, una fe inquebrantable. No necesariamente una fe religiosa, sino una confianza absoluta en que todo lo que sucede, sucede por una razón. Cuando usted adopta esa mentalidad, algo dentro de usted cambia. Se convierte en una persona más serena, más enfocada, más sabia. Y lo más curioso es que las oportunidades empiezan a llegar, no porque hayan aparecido de la nada, sino porque usted ya no está bloqueando su visión con preocupación. A partir de hoy, quiero que se repita esta frase todos los días. No me preocuparé, confiaré en Dios. Dígala en voz alta cuando algo le inquiete. Escríbala si es necesario. Póngala en su espejo o en la pantalla de su teléfono. Porque lo que usted repite con convicción, su mente termina creyéndolo, y lo que su mente cree, su vida manifiesta. No olvide suscribirse al canal si este mensaje está resonando con usted, porque juntos vamos a construir una mentalidad de fe, enfoque y propósito. Usted no necesita tener todas las respuestas hoy, solo necesita dar un paso más, confiando en que el suelo aparecerá bajo sus pies. Porque cuando usted se atreve a confiar, lo imposible empieza a moverse a su favor. Y recuerde, la fe no es la ausencia del miedo, es la decisión de seguir adelante a pesar de él. Así comienza el cambio, no con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones diarias. Hoy puede ser ese día. Hoy puede dejar la preocupación atrás y dar el primer paso hacia una vida guiada por paz, por propósito y por confianza. Escriba en los comentarios: confío, aunque no entienda. Porque esa es la frase de quien ha decidido dejar de luchar contra la corriente y empezar a fluir con el plan de Dios. Y una vez que usted entienda eso, descubrirá algo maravilloso. Nunca estuvo solo. Solo necesitaba confiar. Cuando usted escucha la frase, confíe en Dios, suena tan sencilla, pero dentro de usted algo se resiste. Una voz interior, muy suave pero insistente, le dice: ¿y si no sale bien? ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo se derrumba otra vez? Esa voz, mi amigo, es la raíz de casi todo sufrimiento humano. Es la voz del control, del miedo y de la duda. Es la voz que nos hace creer que si no lo tenemos todo calculado, el mundo se desmoronará. Y sin darnos cuenta, esa voz empieza a gobernar nuestras vidas. Nos levantamos preocupados, vivimos con ansiedad y nos acostamos con pensamientos que no nos dejan descansar. Vivimos como si la fe fuera una teoría bonita, pero no una práctica real. El verdadero problema no está afuera. No está en las circunstancias, en el trabajo, ni siquiera en las personas que nos rodean. El verdadero conflicto está dentro de nosotros. Porque aunque usted diga confío en Dios, muchas veces su corazón no lo hace. Su mente sigue queriendo tener el control. Y mientras una parte de usted quiere soltar, la otra se aferra con fuerza a todo lo que teme perder. Permítame contarle una historia breve. Había un hombre llamado Roberto. Toda su vida había trabajado duro, tenía un pequeño taller mecánico y su meta era hacerlo crecer. Pero los negocios no iban bien. Cada día parecía una batalla contra las deudas, contra la competencia, contra el tiempo. Una noche, su hijo de 7 años le preguntó: «Papá, ¿por qué estás tan enojado todo el tiempo?». Esa pregunta lo desarmó. Roberto se dio cuenta de que se estaba consumiendo por dentro, que no disfrutaba nada. Ni su trabajo, ni su familia, ni su vida. Todo era una carrera sin fin hacia algo que nunca llegaba. Esa noche, mientras todos dormían, salió al patio y miró el cielo. Y por primera vez en muchos años, se permitió llorar. No por tristeza, sino por cansancio. Y en medio de ese silencio, comprendió algo. Llevaba tanto tiempo tratando de controlar todo, que había olvidado confiar. Esa fue su primera victoria interior. No cambió nada afuera, pero cambió todo dentro. La mayoría de nosotros vivimos así. Pensamos que confiar en Dios significa quedarnos de brazos cruzados, esperando que todo se resuelva.
Pero no es así. Confiar no es pasividad, es tranquilidad activa, es seguir haciendo su parte, pero desde la paz, no desde la angustia. El conflicto interno aparece cuando su mente no se alinea con su corazón. Cuando su fe dice, suelta, pero su miedo grita, no te atrevas. Cuando su intuición le susurra, todo estará bien, pero su ego insiste en, no puedes fallar. Y ese conflicto lo agota, lo drena, lo convierte en un prisionero de sus pensamientos. Por eso, muchas veces no avanza, no porque no tenga talento, sino porque está peleando una guerra dentro de sí. La preocupación es un hábito, y como todo hábito, se puede desaprender. Pero para eso, debe entender de dónde viene. Nos enseñaron desde pequeños que todo depende de nosotros, que si no trabajamos más duro que nadie, fracasamos, que si no estamos pendientes de todo, algo saldrá mal. Y claro, la cultura moderna refuerza eso, productividad, control, rendimiento. Pero hay algo que nadie nos enseña, que la paz también se entrena. Confiar en Dios es un acto de entrenamiento mental. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentar la vida con serenidad. Se trata de mirar al caos y decir, no entiendo qué está pasando, pero sé que esto tiene sentido. Esa actitud, aunque parezca simple, lo libera. Porque cuando usted confía, su mente deja de resistirse al presente. Y cuando deja de resistirse, encuentra claridad. Piense en esto. ¿Cuántas veces se preocupó por algo que, al final, salió mejor de lo que imaginaba? Esa es la prueba de que su preocupación nunca fue necesaria. Hay una frase que siempre repito en mis conferencias. Usted no puede preocuparse y avanzar al mismo tiempo. Si se detiene a pensar, tiene mucho sentido. Cuando su mente está atrapada en el miedo, pierde visión, deja de ver soluciones. Todo se vuelve más grande, más pesado, más confuso. Pero cuando confía, la perspectiva cambia. Usted comienza a notar caminos que antes no veía. Y lo más fascinante es que la vida responde a esa energía. Cuando se preocupa, atrae más caos. Cuando confía, las cosas fluyen con menos esfuerzo. Recuerdo a una persona que me dijo una vez, Brian, me paso el día orando, pero sigo sintiendo miedo. Y yo le respondí, no es su oración lo que está mal, es su enfoque. Ora con miedo, no con fe. La fe no elimina los problemas, pero cambia cómo los enfrenta. La preocupación crea resistencia, la confianza crea movimiento. Quiero invitarlo a hacer algo sencillo. Cierre los ojos, respire profundo y repita conmigo. Hoy decido soltar el control y confiar en que todo saldrá bien. Esa frase, si la dice con intención, puede ser el comienzo de una transformación interna. Escriba en los comentarios, suelto y confío. Porque escribirlo es una forma de declararlo al universo, de reafirmar que ya no quiere seguir viviendo bajo el peso de la preocupación. El conflicto interno no desaparece de un día para otro, pero se debilita cada vez que usted decide confiar. Cada vez que, en lugar de reaccionar con ansiedad, elige respirar y esperar. Cada vez que, en lugar de culparse, se recuerda que está haciendo lo mejor que puede. Y si alguna vez siente que la vida le pide más de lo que puede dar, recuerde esto. Dios no lo lleva donde su fuerza no pueda sostenerlo. Esa frase me ha acompañado durante años, y ha cambiado mi manera de vivir, porque entender que no estoy solo, que hay una inteligencia superior guiando mis pasos, me ha dado una paz que ningún logro material puede igualar. Usted también puede tener esa paz, pero debe decidir soltar. Soltar la necesidad de controlarlo todo. Soltar la idea de que la vida debe seguir su plan exacto. Soltar el miedo a lo desconocido, porque el miedo y la fe no pueden vivir en la misma habitación. Donde uno entra, el otro se va. Si su mente se ha convertido en un campo de batalla, es hora de recuperar su calma, y esa calma no viene de afuera, viene de adentro. Viene del momento en que usted se dice, no tengo todas las respuestas, pero confío en quien las tiene. Recuerde esto cada vez que la preocupación lo visite. No todo lo que se rompe está perdido. No todo lo que se retrasa está negado, y no todo lo que duele es un castigo. A veces, lo que hoy duele, mañana será su mayor bendición. Así que, por hoy, haga una pausa. Respire. Mire su vida con compasión, no con juicio. Y diga, con convicción, confío en que esto también pasará. Porque pasará, todo pasa, y cuando lo haga, usted se dará cuenta de que la preocupación nunca fue su aliada.
fue solo un reflejo del miedo a no soltar. Y justo cuando se atreva a soltar, la vida le mostrará que Dios siempre estuvo allí, esperando que dejara de luchar, para empezar a confiar. Hay un instante en la vida en el que todo se detiene. No porque las cosas afuera cambien de repente, sino porque algo dentro de usted decide despertar. Es ese momento en el que se da cuenta de que ya no puede seguir viviendo con miedo, con ansiedad, con el corazón en guerra. Es el punto de quiebre, ese instante donde el alma se cansa de resistirse y por fin decide rendirse, no por debilidad, sino por sabiduría. ¿Le ha pasado alguna vez? Ese día en que, después de luchar tanto, algo dentro de usted dice: ya no quiero pelear, quiero paz. Y aunque parezca el final, en realidad es el comienzo. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando logra todo lo que desea, sino cuando entiende que puede estar en paz, incluso mientras las cosas no salen como planea. Quiero que imagine algo. Imagine que camina por la vida con una cuerda en las manos. De un extremo está usted, del otro está todo lo que no puede controlar. Las personas, los tiempos, los resultados, las respuestas. Cuanto más fuerte tira, más le arde la piel. Cuanto más intenta dominarlo todo, más se lastima. Hasta que un día, se da cuenta de algo simple: si suelta la cuerda, el dolor se detiene. Ese es el poder de confiar. Confiar es soltar la cuerda, no significa rendirse a la vida, significa alinearse con ella. Y ese momento, cuando usted suelta y confía, cambia todo. Permítame contarle una historia muy breve. Una mujer llamada Elena había perdido su empleo después de 10 años en la misma empresa. Estaba devastada. Se preguntaba por qué Dios le había quitado algo que tanto amaba. Pasaban los días y nada parecía mejorar. Un día, en medio de su frustración, decidió escribir en su cuaderno una sola frase: no entiendo esto ahora, pero confío en que tiene sentido. Esa fue su semilla de fe. 2 meses después, conoció a una persona que le ofreció colaborar en un proyecto nuevo. Esa oportunidad no solo le permitió reinventarse, sino que la llevó a abrir su propio negocio. Años más tarde, ella miraba atrás y decía: si no me hubieran despedido, jamás habría encontrado mi propósito. Esa historia refleja algo profundo. La vida no siempre se acomoda a nuestros planes, pero siempre se alinea con nuestro crecimiento. A veces, lo que usted llama fracaso es simplemente una redirección divina. En mi experiencia, cada persona que ha logrado una vida plena ha pasado por ese punto de quiebre. Ese momento donde ya no se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Esa pregunta cambia su enfoque. Lo saca del papel de víctima y lo convierte en protagonista. El punto de quiebre no es un castigo, es una invitación. Es el llamado silencioso de Dios diciéndole: confíe en mí, porque usted ya ha confiado demasiado en su propia fuerza. En ese instante, algo se aclara. Usted comienza a ver con otros ojos. La preocupación que antes lo atormentaba empieza a perder poder. Los ¿y sí? Dejan de dominar su mente. Y la voz interior que antes lo llenaba de miedo, comienza a transformarse en una voz de fe. Esa es la revelación. Usted no necesita tener el control para estar bien. Necesita confiar en que está exactamente donde debe estar para aprender lo que necesita aprender. Ahora, quiero que piense por un momento. ¿Qué pasaría si, en lugar de preguntarse ¿qué puede salir mal?, se preguntara ¿qué puede salir bien? Esa sola pregunta cambia su estado emocional. Cambia su energía, cambia su vibración, cambia su dirección. Porque lo que usted teme, lo atrae. Pero lo que usted confía, lo expande. Y aquí es donde muchos fallan. Piensan que la fe es una emoción, pero la fe es una decisión. No necesita sentirse fuerte para confiar. Necesita decidir hacerlo, incluso cuando no tiene fuerzas. Esa decisión, aunque parezca pequeña, puede alterar el rumbo de su vida. He conocido a empresarios, atletas, padres, jóvenes, todos con una historia diferente, pero con un punto en común. El momento en que decidieron confiar, cambió su destino. Uno de ellos me dijo algo que jamás olvidé. El día que dejé de preocuparme por cómo, todo comenzó a fluir. Y tenía razón, porque cuando usted deja de exigirle a la vida un mapa completo, la vida le empieza a mostrar el camino paso a paso. No necesita ver el destino para dar el siguiente paso. Solo necesita confiar en que hay una guía más grande que usted mismo. Piense en esto.
Cuando un avión despega en medio de la niebla, el piloto no ve el cielo despejado al instante, pero confía en sus instrumentos, sigue el rumbo, y poco a poco, atraviesa las nubes hasta ver el sol. La fe funciona igual. No se trata de ver el sol, se trata de confiar en que está allí, aunque las nubes lo oculten. Y lo más poderoso es que, una vez que confía, su entorno empieza a transformarse. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque usted cambia la manera de verlo. La fe ilumina lo que el miedo oscurece. La confianza revela lo que la preocupación distorsiona. En el punto de quiebre ocurre el milagro silencioso. Usted deja de vivir desde la carencia y empieza a vivir desde la abundancia. Deja de decir no tengo y empieza a decir ya tengo todo lo que necesito para avanzar. Y eso cambia su frecuencia interna. En ese momento, se da cuenta de que no está solo. Que hay algo mayor, sabio, invisible, moviendo piezas que usted no puede ver. Y cuando acepta eso, la carga se hace más ligera. Deja de empujar tanto, deja de forzar tanto, y empieza a fluir. Si está escuchando esto y siente que está en su punto de quiebre, no lo vea como un final. Véalo como una puerta que solo se abre cuando deja de luchar contra lo inevitable. Recuerde, cuando Dios le quita algo, no es para castigarlo, es para prepararlo. Prepararlo para algo más grande, más alineado con su propósito, más cercano a su esencia. Así que, si hoy se siente cansado, confundido o sin dirección, quiero decirle algo, usted está justo donde debe estar. Este no es el final de su historia, es el inicio de una nueva. Y todo comienza con una simple decisión. Dejar de preocuparse y empezar a confiar. Escriba en los comentarios, hoy decido confiar en el proceso. Porque cuando usted escribe algo así, está dando el primer paso hacia su liberación interior. Porque la verdad es esta, no se trata de entenderlo todo, se trata de creer que todo tiene sentido. Y cuando esa verdad entra en su corazón, el miedo pierde poder, la ansiedad se disuelve y la paz se instala, suave pero firme, dentro de usted. Usted no necesita tener todas las respuestas, solo necesita confiar en quien las tiene. Y cuando lo haga, descubrirá algo maravilloso. La vida no estaba en su contra, solo lo estaba empujando hacia su propósito. Ahora que usted ha comprendido que la preocupación no cambia el resultado, sino que solo agota el alma, ha llegado el momento de descubrir cómo transformar esa comprensión en acción. Porque entender que debe confiar en Dios no es suficiente. Debe entrenar su mente y su corazón para hacerlo cada día, incluso cuando las circunstancias parezcan ir en dirección contraria. Existen principios espirituales y psicológicos que, cuando los aplica con disciplina, cambian por completo la forma en que enfrenta la vida. Son las llaves que abren la puerta de la confianza, y hoy quiero compartirles 5 de ellas. Primera clave, sustituya la preocupación por propósito. No puede eliminar un pensamiento simplemente luchando contra él. Debe reemplazarlo. Cuando se preocupa, su mente busca llenar el vacío con algo que controlar. Pero cuando tiene un propósito claro, ese vacío se llena con dirección. El propósito es el antídoto del miedo. Cuando usted se levanta cada mañana sabiendo por qué hace lo que hace, la ansiedad pierde su fuerza. Por eso, la próxima vez que se sorprenda preocupado, deténgase y pregúntese, ¿cuál es mi propósito en esto? Tal vez su propósito no sea resolverlo todo, sino aprender algo que solo ese desafío puede enseñarle. Escriba esta frase en los comentarios si la siente suya. Mi propósito es más grande que mi preocupación. Segunda clave, entrene su mente para soltar. Soltar no significa abandonar, significa confiar en que, una vez que ha hecho su parte, el resto no depende de usted. Haga todo lo que esté en su control con excelencia y entrega, pero una vez hecho, déjelo ir. Piense en un agricultor. Él ara la tierra, siembra la semilla, la riega. Pero no puede controlar el sol, ni la lluvia, ni el tiempo. Si se pasara los días mirando la tierra con miedo de que no brote, solo gastaría energía inútil. Así somos nosotros, sembramos acciones y debemos aprender a esperar con fe. Soltar es reconocer que hay una inteligencia mayor guiando el proceso. Cada vez que su mente vuelva al miedo, repítase, ya he hecho mi parte, el resto se lo confío a Dios. Tercera clave, sustituya el «y si» por «aunque». La preocupación siempre comienza con un «y si fracaso», «y si me rechazan»,
¿Y si no resulta? Pero la fe se construye con aunque. Aunque no entienda, confío. Aunque no vea el camino, avanzo. Aunque no tenga todas las respuestas, sigo caminando. Cambiar esa estructura mental es una práctica consciente. El miedo se alimenta de suposiciones. La confianza se alimenta de decisiones. Así que, la próxima vez que su mente lo asuste con un ¿y sí?, respóndale con calma. Aunque eso pasara, seguiría confiando. Verá cómo, poco a poco, la ansiedad pierde terreno y la fe se fortalece. Cuarta clave. Alimente su fe cada día. Nadie puede mantenerse confiado si su fe no se nutre. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita palabras, pensamientos y acciones que la fortalezcan. Dedique cada día unos minutos a la quietud, no para pedir, sino para agradecer. La gratitud es la oración más poderosa, porque le recuerda que ya está rodeado de bendiciones. Cuando agradece por lo que ya tiene, su mente deja de enfocarse en la falta y empieza a vibrar en abundancia. Y lo que vibra en abundancia atrae más de lo mismo. Empiece su día diciendo, gracias Dios, por este nuevo amanecer. Confío en que hoy sucederá lo que deba suceder para mi bien. Esa frase cambia la energía de todo su día. Quinta clave. Observe sin juzgar. La preocupación suele venir del juicio. Esto es malo, esto no debería pasar. Pero cuando observa sin etiquetar, se libera del peso emocional. Dios no ve las cosas como buenas o malas, Él las ve como necesarias. Lo que hoy duele, mañana enseñará. Lo que hoy confunde, mañana aclarará el propósito. Por eso, en lugar de decir esto es un problema, diga esto es parte del plan. Ese cambio de lenguaje reprograma su mente para vivir en paz, incluso en medio del caos. Estas 5 claves no son solo ideas, son prácticas diarias. No basta con escucharlas, debe vivirlas. Y aquí está el secreto: cuanto más las practique, más sentirá que algo cambia en su interior. El miedo comenzará a hablar más bajo, la paz más alto. Las circunstancias seguirán siendo desafiantes, pero usted no será el mismo. Recuerde algo importante: confiar no es un acto pasivo, es una acción continua. Confiar no es cruzarse de brazos, es avanzar sin ansiedad. Confiar no es dejar de hacer, es dejar de controlar. La fe no es contraria a la acción, es su complemento. Las personas más exitosas que he conocido no eran aquellas que nunca dudaban, sino aquellas que actuaban a pesar de la duda. Ellas comprendieron algo esencial. La preocupación paraliza, pero la confianza impulsa. Y ese impulso, sostenido por la fe, genera resultados extraordinarios. Muchos me han preguntado, Brian, ¿cómo puedo saber si estoy confiando realmente en Dios o simplemente evitando mis responsabilidades? Y mi respuesta siempre es la misma. Si está haciendo su parte con amor, disciplina y honestidad, y aún así el resultado no depende de usted, entonces está confiando. La evasión viene del miedo, la confianza viene de la entrega. En una ocasión, durante una conferencia, un hombre se levantó y me dijo, Señor Tracy, yo quiero confiar en Dios, pero no puedo dejar de preocuparme. Siento que si dejo de pensar en el problema, las cosas se van a salir de control. Y le respondí, ¿y acaso se han solucionado mientras se preocupa? Él se quedó en silencio. La preocupación no controla nada, solo nos controla a nosotros. Si usted se ha sentido así, sepa que no está solo. Es humano querer tener el control. Pero cuando entrega el timón a la confianza, se da cuenta de que el barco avanza igual, solo que con menos tensión. Recuerde que la fe no siempre le quitará el peso de la carga, pero sí le fortalecerá la espalda para llevarla. Y en ese proceso, usted se volverá más sabio, más sereno y más fuerte. A veces, las pruebas más grandes son los entrenamientos más sutiles del alma. Dios no lo prueba para castigarlo, sino para pulirlo. Cada situación difícil está diseñada para expandir su capacidad de confiar. Así que, si hoy está enfrentando algo que no entiende, no se apresure en querer solucionarlo todo. Deténgase un momento, respire profundo y repita: no necesito entenderlo ahora. Confío en que Dios ya está obrando. Esa afirmación no es una escapatoria, es una declaración de poder. Es una forma de decir: yo no soy el centro del universo. Hay algo más grande que me guía. Y cuando acepta eso, algo en su interior se ordena.
porque cuando confía, su mente deja de estar dividida. Ya no hay lucha entre el miedo y la fe, entre el control y la rendición. Solo hay paz. Y la paz, créame, es la señal más clara de que está caminando de la mano de Dios. Si esto que está escuchando ha resonado con usted, escriba en los comentarios: confío en el proceso divino. Porque cuando usted afirma eso, su mente empieza a alinearse con su corazón, y su corazón con el propósito. Las claves del cambio no están afuera, están en su mente y en su espíritu. Practíquelas, repítalas, y llegará un día en que ni siquiera necesitará recordarlas. Porque la confianza se volverá su estado natural. Y cuando eso ocurra, su vida empezará a fluir con una armonía que ni siquiera usted podrá explicar, pero que reconocerá como paz. La verdadera confianza no se demuestra cuando todo está saliendo bien, se demuestra en la tormenta. Cualquiera puede tener fe cuando el sol brilla, pero la fe auténtica se prueba bajo la lluvia. Y déjeme decirle algo que he aprendido después de observar a miles de personas en diferentes etapas de su vida: Dios no elimina las tormentas, las utiliza. Cada desafío que usted enfrenta, cada demora que no entiende, cada cierre de puerta, es una herramienta de formación. No para castigarlo, sino para construir en usted la fortaleza necesaria para sostener las bendiciones que vienen. Porque si algo llega antes de que usted esté preparado, en lugar de ayudarlo, puede destruirlo. Permítame contarle una breve historia. Hace años conocí a un joven llamado Andrés. Era ambicioso, trabajador y profundamente creyente. Soñaba con abrir su propio negocio, pero las cosas simplemente no fluían. Cada vez que parecía acercarse una oportunidad, algo fallaba. El banco le negaba el crédito, un socio se retiraba, los planes se derrumbaban. Un día me buscó después de una conferencia y me dijo: «Señor Tracy, no entiendo. Oro, trabajo, confío, pero nada sale bien. ¿Por qué Dios me cierra tantas puertas?». Le sonreí y le respondí: ¿ha considerado que quizá esas puertas no eran suyas? Lo miré a los ojos y continué: a veces Dios no nos cierra puertas, nos protege de pasillos equivocados. Andrés se quedó en silencio. Pasaron meses. Tiempo después me escribió. Me contó que, al no poder abrir su negocio, se vio obligado a aceptar un empleo temporal en otra ciudad. Allí conoció a la persona que años más tarde se convertiría en su verdadero socio, y juntos crearon una empresa que superó todo lo que había soñado. Al final de su carta, escribió una frase que nunca olvidé: ahora entiendo que Dios no me negó nada, solo me cambió el orden del camino. Y esa, querido amigo, es la esencia de la confianza. No es creer que todo saldrá como usted quiere, sino creer que todo saldrá como conviene, aunque no lo entienda ahora. Cuando el miedo aparece, lo hace disfrazado de lógica. Esto no tiene sentido. Debería estar pasando otra cosa. Ya no aguanto más. Pero en realidad, lo que ocurre es que su mente se resiste a soltar el control. El alma sabe esperar, la mente no. Por eso el entrenamiento de la fe consiste en educar la mente para rendirse al alma. Tal vez hoy usted esté atravesando una de esas etapas donde siente que nada avanza, donde las oraciones parecen no ser escuchadas, donde los esfuerzos parecen inútiles. Y puede que se esté preguntando: ¿dónde está Dios en todo esto? Permítame responderle con claridad: está justo ahí, en medio del silencio. No ha desaparecido, solo está obrando de una forma que todavía no puede ver. A veces el cielo guarda silencio porque está trabajando en los detalles. Y ese silencio no es ausencia, es preparación. Si usted pudiera ver todo el tablero completo de su vida, entendería que hay piezas que deben moverse antes de que otras encajen. Pero como no puede verlo, se desespera. Y es natural. Todos queremos respuestas rápidas. Sin embargo, los mejores regalos de la vida llegan cuando aprendemos a esperar sin perder la calma. La preocupación grita, pero la confianza susurra. Y solo cuando usted se calma lo suficiente, puede oír ese susurro que le dice: tranquilo, esto también pasará. Escriba en los comentarios si alguna vez ha sentido eso, una paz inexplicable en medio del caos. Esa es la voz de Dios diciéndole que no necesita entenderlo todo, solo confiar. Hay un momento en la vida de toda persona que confía, donde se enfrenta a una decisión crucial. ¿Sigo creyendo o me rindo? Ese punto marca la diferencia entre los que florecen y los que se marchitan.
Porque la fe no siempre cambia lo externo, pero siempre transforma lo interno. Recuerdo una historia que escuché en una pequeña aldea de Europa. Había una mujer llamada Elena, una tejedora humilde que cada día oraba por prosperidad. Durante años, las cosas no mejoraban. Un día, una gran tormenta destruyó parte de su casa, incluido su telar. Los vecinos pensaron que aquello era el final. Pero al intentar reparar su taller, descubrió en las paredes un tipo de madera rara, muy valiosa. Esa madera se convirtió en su nueva fuente de ingresos, y con ella, reconstruyó no solo su casa, sino toda su vida. Cuando alguien le preguntó cómo podía seguir creyendo después de todo, ella respondió con una sonrisa. Si no hubiera venido la tormenta, nunca habría encontrado la bendición escondida en mis paredes. ¿Ve el patrón? Dios no le quita cosas para castigarlo, sino para hacer espacio para lo nuevo. Pero usted solo podrá reconocerlo cuando su mirada deje de enfocarse en la pérdida y empiece a ver la lección. Usted no necesita tener todas las respuestas. Lo único que necesita es avanzar con calma y fe. Porque el miedo dice, ¿y si todo sale mal? Mientras que la fe responde, ¿y si todo sale mejor de lo que imagino? No permita que la ansiedad lo engañe. Cuando las cosas parecen romperse, muchas veces solo se están reacomodando. Nada se destruye sin propósito en la vida de quien confía. Y si hoy siente que el miedo lo está rodeando, recuerde esto. El miedo se alimenta del futuro, la fe vive en el presente. Cada vez que su mente corra hacia lo que podría pasar, tráigala de vuelta a la hora. Pregúntese, ¿estoy a salvo en este momento? Si la respuesta es sí, entonces respire. Porque el presente, casi siempre, es más pacífico de lo que su mente le hace creer. Piense en cuántas veces en el pasado se preocupó por cosas que al final salieron bien. ¿No es curioso cómo el 90% de las cosas que tememos nunca llegan a pasar? Y las que sí suceden, traen consigo enseñanzas que no cambiaríamos por nada. Eso es lo que significa confiar. No es negar la realidad, es aceptarla con serenidad. Y aquí hay algo que debe grabarse en el corazón. La fe no garantiza facilidad, garantiza crecimiento. Dios no promete caminos sin obstáculos, promete acompañarlo en cada paso. Así que, si siente que el camino se está volviendo difícil, no interprete eso como una señal de que está solo. Interprételo como una confirmación de que está siendo preparado. Recuerde, cuanto más grande es la misión, más profunda es la preparación. Usted no puede pedir grandes bendiciones y esperar pequeñas pruebas. Las pruebas son los filtros que separan la intención superficial de la fe verdadera. Y cuando usted las atraviesa con confianza, sin rendirse, el miedo simplemente pierde su poder. Así que hoy, respire, relájese y repítase. Dios no me está rompiendo, me está moldeando. Porque en el molde de la dificultad, el alma se fortalece, la mente se aquieta y el espíritu se expande. Si esto ha resonado con usted, escriba en los comentarios, confío, incluso cuando no entiendo. Y si aún siente miedo, no lo rechace, abrácelo. Dígale, gracias por protegerme, pero ya no necesito tu control. Ese simple acto de reconocer el miedo sin obedecerlo, es el inicio de su libertad. Recuerde, el miedo puede tocar su puerta, pero usted decide si lo deja entrar. Y cuando aprenda a abrirle la puerta a la confianza en lugar del miedo, su vida cambiará por completo. Porque el miedo es un ladrón silencioso. Le roba la paz, la claridad y la oportunidad de disfrutar el presente. La fe, en cambio, es un constructor invisible. Levanta su espíritu y lo prepara para recibir todo lo que está por venir. Así que mantenga su mirada alta, su corazón tranquilo y su mente enfocada en lo esencial. Dios sigue al mando. Y mientras Él esté al mando, todo estará en orden, incluso cuando parezca un caos. Y entonces, llega un día en el que, sin previo aviso, se da cuenta de que ya no siente el mismo peso que antes. El problema no ha desaparecido del todo, pero su corazón ya no tiembla igual. Ese es el instante sagrado en que la confianza vence al miedo. No hay fuegos artificiales ni aplausos. No hay una voz desde el cielo diciendo, lo lograste. Solo hay silencio, paz y certeza.
La paz no llega cuando todo se arregla, llega cuando usted ya no necesita que todo se arregle para estar bien. Esa es la verdadera transformación. Ese es el renacimiento del alma. Durante años, muchos buscan un cambio externo, esperando que la vida mejore, que la suerte cambie, que el viento sople a su favor. Pero el secreto no está fuera, está dentro. Usted cambia la forma en que mira las cosas y las cosas cambian de forma ante sus ojos. Porque cuando su corazón deja de temer, su mente empieza a ver caminos donde antes solo veía muros. Esa es la promesa divina. Si confía, verá. No es ver para creer, es creer para ver. En este punto del viaje, usted ya no reacciona igual ante la incertidumbre. Ahora, cuando algo se derrumba, en lugar de desesperarse, respira y piensa: debe haber un propósito detrás de esto. Y con esa simple frase, su mente deja de luchar y su espíritu comienza a dirigir. Permítame compartirle algo que marcó mi vida profundamente. Hace muchos años, en uno de mis peores momentos financieros, perdí casi todo. Recuerdo estar sentado en mi escritorio, mirando facturas y notificaciones de deuda. Sentía que el mundo se cerraba sobre mí. Pero en medio de esa angustia, escuché dentro de mí una voz suave que decía: confía, no estás solo, solo es el final del capítulo, no del libro. En ese instante, algo cambió. No afuera, sino adentro. Decidí rendirme, pero no en el sentido de renunciar, sino en el sentido de entregar el control. Dije: Dios, ya no voy a pelear contra todo. Voy a hacer lo que pueda, y confiaré en que tú harás el resto. Y así fue. A partir de ese momento, mis pensamientos se calmaron, mis decisiones fueron más claras, y, poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. No por magia, sino porque mi estado interior cambió. Cuando uno deja de temer, empieza a actuar desde la claridad. Y cuando actúa desde la claridad, las oportunidades fluyen. ¿Ve la diferencia? El mismo mundo, los mismos desafíos, pero un corazón diferente. Eso es el verdadero milagro. No que la vida cambie, sino que usted cambia ante la vida. Quizás hoy usted también está siendo llamado a eso, a dejar de resistir y empezar a confiar. No a rendirse por cansancio, sino a entregarse con sabiduría. Porque confiar no es pasividad, confiar es movimiento guiado. Usted sigue avanzando, pero sin ansiedad. Sigue trabajando, pero sin miedo. Sigue soñando, pero con paz. Escriba en los comentarios si alguna vez ha sentido esa calma que no tiene explicación. Esa es la evidencia de que su fe está creciendo. A medida que uno avanza en este proceso, comienza a notar señales que antes no veía. Personas correctas apareciendo en el momento exacto, ideas surgiendo de la nada, oportunidades inesperadas. No son coincidencias. Son respuestas a su nivel de confianza. Dios no le da más luz de la que usted puede sostener. Cada paso que da con fe enciende el siguiente tramo del camino. Por eso, no necesita ver todo el recorrido, solo el próximo paso. Eso es suficiente. Caminar con confianza es decir: no sé a dónde voy, pero sé con quién voy. Y ahí empieza la verdadera suerte. Porque la suerte, en realidad, no es más que la unión perfecta entre preparación y fe. La suerte aparece cuando usted deja de preocuparse y comienza a fluir con el orden invisible de la vida. Es cuando deja de empujar y empieza a cooperar con el destino. ¿Sabe cuál es el gran secreto de las personas que viven en paz? Han aprendido a confiar incluso cuando no tienen garantías. Han dejado de exigirle a Dios explicaciones y han empezado a agradecerle por las lecciones. La confianza no elimina los desafíos, pero elimina el miedo a enfrentarlos. Y cuando usted deja de temerle al futuro, el futuro deja de intimidarlo. Imagínese esto: una semilla enterrada bajo la tierra. Desde afuera parece muerta, pero debajo, en la oscuridad, está creciendo. Lo mismo sucede con usted. Cada etapa de oscuridad es una preparación silenciosa para florecer. Dios no lo olvidó, solo lo está preparando para brotar en el momento exacto. Por eso, no se desespere cuando nada se mueva. A veces, las raíces crecen más rápido que las ramas. Cuando usted entiende esto, el miedo pierde su voz. Y lo que antes le angustiaba, ahora se convierte en una oportunidad para practicar la fe. Empieza a ver las demoras como protección, las pérdidas como redirección,
y los vacíos como espacio para lo nuevo. Poco a poco, su mente cambia de pregunta. Deja de decir, ¿por qué a mí?, y empieza a decir, ¿para qué a mí? Y cuando llega a ese punto, usted ya no es la misma persona. Ha renacido. Ese es el momento en el que empieza a caminar con una confianza serena, sin pretender controlar, pero tampoco sin rendirse. Ha encontrado ese equilibrio raro y poderoso entre acción y entrega. Ese punto donde la preocupación ya no tiene sentido, porque ha comprobado que todo lo que pasa, pasa para bien. En ese nivel, uno ya no persigue la paz, la encarna. No busca la bendición, la reconoce en lo cotidiano. El simple hecho de despertar, respirar, aprender, ya se siente como un milagro. Y entonces, lo que antes parecía imposible, empieza a manifestarse con naturalidad. No porque todo se haya vuelto fácil, sino porque su corazón ya no tiene miedo. Cuando el miedo se disuelve, el alma respira libertad. Y es en esa libertad donde la vida comienza a recompensarlo por su paciencia. Así que hoy, permítase descansar en la certeza de que no está solo. Usted no necesita forzar lo que ya está escrito a su favor. Solo necesita alinearse con esa corriente invisible que todo lo ordena. Si en este momento siente paz mientras lee esto, eso no es casualidad. Es una señal. Una confirmación de que, incluso en el silencio, Dios ha estado trabajando en su vida. Escriba en los comentarios, confío plenamente. Porque cada vez que usted afirma su confianza, el universo entero responde con nuevas oportunidades. Recuerde, el propósito de la fe no es cambiar la realidad, es cambiar su percepción de ella. Y cuando su percepción cambia, la realidad inevitablemente se transforma. Usted está renaciendo. Y este nuevo capítulo de su vida no estará marcado por la ansiedad, sino por la paz. Por eso, no mire hacia atrás con miedo, ni hacia adelante con desesperación. Mire hacia arriba con confianza, porque lo que viene superará todo lo que alguna vez perdió. Y ahora, llega ese instante en el que uno comprende lo que antes no podía entender. El camino no fue en vano. Cada caída, cada lágrima, cada noche de silencio, tuvo un propósito más grande de lo que usted imaginaba. A veces, Dios no cambia la situación porque primero quiere cambiarlo a usted. Y cuando esa transformación sucede, la vida entera comienza a realinearse con un orden invisible, con una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que arde adentro. En ese punto, usted deja de buscar respuestas y empieza a ser la respuesta. Ya no pide señales porque se ha convertido en una. Ya no exige certezas porque ha aprendido que la fe no necesita pruebas. Ha descubierto que confiar en Dios no es una emoción, es una decisión diaria. Una decisión que se renueva cada vez que algo parece no tener sentido, cada vez que el miedo toca la puerta, cada vez que su mente quiere correr y su alma le dice, espere, Él aún está aquí. Mire hacia atrás por un momento. Recuerde las veces en que sintió que no iba a poder y aún así siguió. Recuerde esos días en que la desesperanza parecía ganar, pero un pensamiento, una palabra o una persona llegaron justo a tiempo. Eso no fue casualidad. Fue la prueba viva de que Dios nunca se fue. Y ahora lo entiende. No se trataba de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. No se trataba de eliminar el miedo, sino de caminar con fe a pesar de él. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de confiar incluso cuando el mapa está en blanco. La vida no se trata de controlar, sino de cooperar con el proceso. Porque mientras usted confía, Dios obra. Mientras usted suelta, Él acomoda. Mientras usted duerme, Él sigue trabajando en su propósito. No olvide esto, cada demora tiene un diseño. Cada obstáculo tiene una función. Y cada pérdida tiene una lección escondida que más tarde se convierte en fortaleza. Nada está fuera del plan cuando usted pone a Dios primero. Imagine por un momento que su vida es una gran sinfonía. Usted no puede escuchar todas las notas al mismo tiempo, pero el Creador, sí. Él conoce la melodía completa. Y aunque ahora solo escuche fragmentos disonantes, confíe. Cuando llegue el momento, entenderá por qué cada pausa, cada silencio y cada acorde formaban parte de la armonía perfecta. Esa es la belleza de confiar en Dios. Usted no necesita entenderlo todo para avanzar. Solo necesita creer que lo que viene será mejor que lo que se fue. Porque la fe no es una promesa vacía.
Es un poder que cambia la manera en que usted vive, trabaja, ama y se levanta cada día. Y cuando confía de verdad, algo mágico sucede. La ansiedad se disuelve, las dudas se vuelven pequeñas y la esperanza se vuelve su centro. Usted deja de decir, ¿y si todo sale mal? Y empieza a decir, ¿y si todo sale bien? Deja de preguntarse, ¿qué pasa si caigo? Y empieza a pensar, ¿qué pasa si vuelo? Esa es la nueva mentalidad de alguien que ha elegido vivir con fe. Una mente que ya no teme al mañana porque sabe quién lo sostiene. Un corazón que ya no necesita pruebas para sentirse seguro porque ha probado la paz de confiar. ¿Y sabe qué es lo más poderoso de todo esto? Cuando usted vive confiando en Dios, se convierte en una inspiración para los demás. Sin predicar, sin imponer, solo viviendo desde la calma. Su presencia transmite seguridad. Sus palabras curan. Su historia motiva. Porque no hay testimonio más fuerte que el de alguien que caminó en medio de la tormenta y siguió creyendo. Esa es su nueva misión. Ser luz para quienes aún dudan. Esperanza para quienes aún temen. Guía para quienes aún buscan. No hace falta tenerlo todo resuelto, basta con seguir creyendo. Porque cada vez que usted confía, le muestra al mundo que la fe todavía tiene poder. Y cuando llegue el próximo desafío, recuérdelo. Usted ya ha superado tanto, que lo que viene no podrá destruirlo, solo moldearlo. Ya no tiene que preocuparse por el futuro, porque el futuro está en las manos de quien nunca falla. No lo olvide. Dios no lo trajo hasta aquí para dejarlo. Lo trajo para elevarlo, para fortalecerlo, para que su historia sea un ejemplo vivo de lo que sucede cuando una persona deja de preocuparse y empieza a confiar. Así que levante su cabeza, respire profundo y diga con convicción: confío en Dios, incluso cuando no entiendo el camino. Escriba esa frase en los comentarios si la siente en su corazón. Porque cada palabra que afirma desde la fe se convierte en una semilla de milagros. Y ahora, siga caminando. Siga creyendo. Siga confiando. Porque el mismo Dios que estuvo con usted en las lágrimas, estará con usted en las victorias. La preocupación se disuelve cuando la fe crece. Y cuando usted vive confiando, el miedo ya no tiene espacio. No olvide suscribirse al canal, porque seguiré recordándole que la fe no solo mueve montañas, también transforma vidas. Y la suya está a punto de cambiar. No se preocupe, confíe, porque cuando usted confía, el universo entero conspira a su favor.